Al terminar el período clásico, varios pueblos conocidos generalmente como chichimecas y al parecer procedentes del norte, irrumpieron a la zona mesoamericana desde el siglo VIII. Esto provocó que la frontera septentrional se contrajera, y de la fusión de estos pueblos con los más antiguos surgieron poderosos estados que se extendieron por toda la zona. Los mexicas se consideraban a sí mismos como el último grupo chichimeca que realizó una migración. Esto debió suceder entre los siglos XII y XIV a.C. La tradición mexica cuenta, por consejo de su dios Huitzilopochtli, dejaron su sitio original de asentamiento Aztlán para lanzarse en busca de una tierra, en busca de su dios que les prometió que se convertirían en grandes señores. Por un mandato divino, realizaron una larga peregrinación en busca de esta tierra prometida. Después de realizar esta larga peregrinación mítica o real, los mexicas llegaron a la Cuenca de México y después de varios intentos poco afortunados, quedaron finalmente asentados en un territorio sujeto al poderío de los tepanecas, cuya capital o centro fue el poder y era la gran ciudad de Azcapotzalco. Y ahí erigieron la que sería su capital definitiva, México Tenochtitlan. La mayoría de las fuentes proporcionan la fecha 2 Cali o 1325 para la fundación de la ciudad, aunque algunos investigadores creen que la fecha exacta pudiera no ser tan precisa. Pasaron más de 2 siglos completos entre la decadencia de Tula y el surgimiento de los mexicas, así al igual la caída de Teotihuacán y el fin del poderío tolteca. Dejó un vacío en el México central. Según la versión oficial consignada en varios documentos, los mexicas fueron la última de las tribus que salieron de las 7 cuevas legendarias, que se ubicaban hacia el noreste en las cercanías de Aztlán, y fueron el punto de partida de tantas migraciones hacia el México central. Pero la mayoría dice que en algún tiempo, en un lugar llamado Coautepec, cerca de Tula, que ya estaba en ruinas, en Coatepec, el Cerro de la Serpiente, nació el dios tutelar mexica, Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda. Su nacimiento fue espectacular. El dios emergió completamente armado del seno de su madre e inmediatamente venció a sus 400 hermanos que trataban de matarla, incitados por su malvada hermana Coyolxauhqui, a la que decapitó y descuartizó. Este es un acontecimiento importante en la mitología mexica.
El posclásico se caracterizó por ser una etapa de reacomodos muy dinámico que trajo muchos cambios y se caracterizó por la migración de pueblos enteros, también por la lucha de poder, la inestabilidad política y la supremacía de los guerreros en los ámbitos social, político y religioso. Los mexicas aparecieron por primera vez en la Cuenca de México en un agitado escenario político a mediados del siglo XIII. Su nombre deriva de México, etimológicamente es dudosa. Según la teoría mexica, proviene de Mezcli, luna, que simboliza el reflejo de estas aguas de la laguna de su antiguo lugar de origen, Aztlán. Otros, ellos sagún, prefieren derivarlos de Metl, maguey, y Citli, libre. No obstante, el nombre azteca, que fue poco usado en esa época, se ha hecho de uso común entre los estudiosos del mundo náhuatl, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Los mexicas eran hombres aguerridos, también eran simples agricultores, pescadores y cazadores del lago. Expansión territorial y comercial de los mexicas. Esta nueva etapa se va a caracterizar por la expansión territorial y comercial de los mexicas. Aunque en realidad nunca se conformó un imperio en el sentido clásico del término, lo que es cierto es que a partir de ese momento fue un aumento de territorio denominado por los mexicas, ya que los habitantes de los pueblos conquistados fueron obligados a pagar tributo a sus nuevos amos, los mexicas. Después de la derrota de Azcapotzalco, el cambio político fue más importante. Fue una nueva creación de la alianza con Texcoco y con Tlalcopan. La existencia de la Triple Alianza no era nueva en Mesoamérica. La alianza con Texcoco y Tlacopan le dio a los mexicas la posibilidad de imponer su hegemonía sobre la gran cantidad de pueblos y regiones que se encontraban organizados por los señoríos llamados Tlacoyatotl. Cada una de las ciudades funcionó de manera totalmente independiente, aunque al parecer el nombramiento de un nuevo tlatoani debía ser ratificado por los otros dos gobernantes de la Triple Alianza. El gobierno de la Hueytlatocayotl tenían a la cabeza al rey llamado Hueytlatoani, el cual tenía la responsabilidad fundamental del gobierno, asumiendo funciones tanto civiles, militares, judiciales y legislativas, así como religiosas, puesto que el Hueytlatoani era también el sumo sacerdote. El primer tlatoani mexica fue Acamapichtli, hijo de un mexica y una mujer noble de Culhuacán. Gobernantes que tuvo la Ciudad de México, Tenochtitlan, Acamapichtli, de 1375 a 1395, Huitzilihuitztli, 1396 a 1417, Chimalpopocat, 1417-1427, Izcoatl, 1427 a 1440, Moctezuma Ilhuicamina, 1440-1469, Azayacatl, 1469-1481, Tizoc,
1481-1486. Ahuizotl, 1486 a 1502. Moctezuma Coyotzin, 1502 a 1520. Cabe mencionar que la organización política de este pueblo mexica estaba ligada al pensamiento religioso. Esta organización seguía un esquema similar al de la cosmovisión. Uno de los principios más importantes era el del equilibrio y por el de muchas funciones eran organizados en pares, que simbolizaban el opuesto dentro del pensamiento religioso. El mando supremo debía ser una proyección del orden divino que dividía el mundo en dos mitades: cielo, tierra, luz, oscuridad, sequedad, humedad, masculino, femenino. Si la divinidad suprema era la unión de dos aspectos, masculino y femenino, era lógico que en México Tenochtitlan la máxima dirección política se encomendaba a dos gobernantes, el Tlatoani y el Cihuacótl, representantes de los poderes del cielo y de la tierra. Abajo de Tlatoani y del Cihuacótl había un número de funcionarios administrativos dedicados a diversas actividades y pertenecían al grupo privilegiado de la nobleza. Cuerpos jerárquicos especializados auxiliaban a Tlatoani y al Cihuacótl en el gobierno del Tlatocayotl. El número era entre 13 o 20, según el modelo cósmico. El grupo de la milicia, su nombre era Tlacatecatl, Tlacochcaltl, probablemente eran los capitanes para el consejo de guerra. El grupo del sacerdocio, llamado Quetzalcóatl, Tlaloc, Tlamacasqui, eran los sumos sacerdotes, que era el más alto rango después de Tlatoani. El grupo de administración.
La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio mexica por parte de los españoles. Al frente de este comando se encontraba Hernán Cortés. Esta colonización o conquista española se llevó a cabo alrededor del año de 1519 a 1521.